Bueno, el presente video es para mostrar conceptos básicos relacionados a la instalación de Django y el uso de MongoDB o SQL Server en conjunto con Python en web. Lo primero que debemos saber es que Django es un framework web basado en Python y que es muy similar a lo que es Laravel para PHP y Ruby on Rails para Ruby. De hecho, podemos decir que Ruby on Rails tiene más tiempo que Django y Laravel es más reciente que los dos antes mencionados. Usualmente las características que tiene Laravel o Django se han inspirado en Ruby on Rails, pero en general los tres son buenos frameworks bastante robustos y que tienen conceptos en común que también voy a mencionar, que es acerca del patrón MVC. No quiere decir que estos tres frameworks cumplan con este patrón, ya que en realidad ellos están asociados con patrones un poco más completos, pero para simplificar voy a hablar acerca del patrón MVC y cómo es que de manera concreta esto se presencia en los frameworks. Los frameworks en realidad no son programas, son solamente un conjunto de archivos que representan código en el mismo lenguaje, pero que nos va a facilitar la vida al momento de desarrollar aplicaciones de una manera más rápida porque tienen funciones ya escritas, por lo que no debemos preocuparnos por crear todo desde cero, sino más bien en hacer uso adecuado de lo que ellos nos ofrecen. Entonces, de manera genérica, los modelos son las entidades. Estos usualmente van a estar relacionados con tablas en nuestra base de datos, porque los frameworks suelen hacer uso de algo conocido como ORM, que consiste en mapear y relacionar cada objeto de nuestro sistema con una fila o un registro en nuestra base de datos. Si es que hablamos de una base de datos relacional, una fila en la tabla vendría a ser un objeto de nuestro modelo, siendo nuestro modelo una clase, lo cual representa a su vez a una entidad. Por ejemplo, yo puedo tener una tabla clientes en mi base de datos y tendría entonces un modelo cliente que definiría qué atributos tendría, sus relaciones también. Y luego podría tener varios objetos de esta clase y cada objeto yo podría guardarlo en la tabla haciendo simplemente un llamado método save. Y existen métodos que se aplican sobre los objetos que realizan las operaciones de insert, update y delete automáticamente sin que escribamos nosotros el código SQL correspondiente para ello, si es que usamos bases de datos relacionales. View hace referencia a la vista, que se relaciona con templates que usualmente están dados en HTML para Django y en el caso de Laravel con la extensión .blade.php. Eso es porque ellos usan motores de plantillas que ayudan a mostrar las variables en la vista, de tal forma que sea más legible para aquellas personas que únicamente son diseñadores o más bien dicho que están dedicados a lo que es el frontend y no al backend. Un ejemplo rápido sería el siguiente: si es que yo quiero mostrar un título usando PHP, normalmente tendría que escribir todo esto para imprimir la variable título. Sin embargo, usando Blade, esto se reduce a esto de acá nada más. De esta manera estoy mostrando la variable título. Y de la misma forma, la sintaxis se hace más limpia cuando usamos bucles como un for o un for each, e incluso condicionales, se hacen más sencillos de ver a la vista. Y también tenemos los controladores, que son los encargados de conectar, se puede decir, la vista con los modelos, porque ellos son los que van a atender a las peticiones que se hagan. Ellos van a buscar información, van a hacer consultas a la base de datos, van a realizar operaciones en caso de que sea necesario y van a devolver una respuesta al navegador del usuario que ha realizado la petición. Esto también se asocia con el tema de rutas. Si yo, por ejemplo, tengo una página llamada mipagina.com, yo diré que esta de aquí es la ruta raíz, la ruta inicial,
que tiene un slash, se puede decir después, ¿no? Pero yo puedo crear un montón de rutas para esta página y asociar cada ruta con un controlador según el tipo de petición que se haga. Como sabemos, existen solamente get y post, sin embargo estos frameworks emulan la existencia de otras peticiones más, como pad, delete, patch y otros más. Pero en realidad estas peticiones de aquí, las tres últimas, son peticiones post, solo que agregan un parámetro más en el formulario, se puede decir, para que se simule la existencia de otras acciones. Get lo usamos para listar, obtener información de objetos, post para crear nuevos objetos, mientras que pad y patch son para realizar actualizaciones, una actualización parcial y la otra para actualizar totalmente un objeto, y delete para eliminar objetos, pero en realidad solamente existen get y post. Las tres últimas son, se puede decir, emuladas usando post, porque realmente no existen, al menos por ahora. Y si yo entonces quiero acceder a mi página.com/clientes y ver el listado de clientes, aquí lo que estoy haciendo es accediendo a una ruta, a la ruta /clientes. Ahora, en Laravel existe un archivo llamado routes.php donde se puede declarar estas rutas y asociar cada ruta a un controlador. Si yo hago una petición accediendo por el navegador a esta dirección, estoy haciendo una petición get realmente, ya que siempre cuando accedemos a una ruta usando el navegador hacemos una petición get. Usualmente cuando hacemos peticiones a través de un formulario es donde se hacen o bien post o uno de estos de aquí. Y esto de aquí ocurre también en Django, porque Django tiene también un archivo llamado urls.py donde permite asociar rutas con un controlador. Pero la diferencia está en que en Laravel los controladores son varias clases que se crean como archivos separados, mientras que en Django usualmente hay un archivo views.py que es donde están una serie de métodos y a este archivo lo podríamos considerar como el controlador. De seguro que hay forma de organizarlo en varios views.py o incluso usar estos métodos basados en clases, pero al menos para lo que es un uso básico de Django no he visto más, porque la intención de este video es solamente mostrar conceptos básicos que nosotros debemos conocer cuando hablamos de frameworks como Django, Laravel o Ruby on Rails. Esto de aquí surge principalmente porque tuve que presentar un trabajo en la universidad donde el docente nos pedía usar Python en la web y conectar Python con algún ejemplo sencillo usando MongoDB y también usando SQL Server, lo cual suena un poco extraño porque normalmente para web al menos estamos acostumbrados a usar MySQL, porque los frameworks, al menos como Laravel, son sencillos de configurar cuando se trata de MySQL o Postgres, pero tal vez requiere un poquito más de investigación conectarlo con base de datos no relacionales como MongoDB o SQL Server. Entonces aquí no voy a hacer nada en concreto, pero voy a explicar los conceptos básicos como para que ya ustedes puedan continuar su investigación en caso de que les interese este tema. Lo primero que se debe hacer es instalar Python, porque ello va a permitir que podamos ejecutar Django, al menos de manera local, antes de que nosotros realicemos una publicación en Azure. Menciono Azure porque también esto fue parte de mi tarea que tuve que presentar. Entonces al inicio, cuando no conocemos nada, se hace un poco confuso. Pero en resumen, esto es lo que he llegado a ver. Tenemos que hacer uso de pip. Pip es el gestor de paquetes de Python. Teniendo pip en nuestra computadora, podemos hacer pip install seguido del nombre de una librería y descargar esta librería a nuestra computadora sin tener que hacer nada más. Simplemente tenemos que instalar pip, luego pip install seguido del nombre de la librería y tendremos la librería descargada. Puede parecer un poco extraño para aquellos que estamos acostumbrados a usar Windows y no estamos tan familiarizados con la consola, pero debe ser algo bastante común de seguro para aquellos que usan otros sistemas operativos. Entonces, lo que hice primero fue instalar pip. ¿Cómo instalé pip? Para ello tuve que descargar de internet un archivo llamado getpip.py y simplemente ejecutarlo usando Python getpip.py. Ejecutando esto, inicia la descarga de pip.
¿Dónde se obtiene este archivo? Simplemente tienen que googlear install pip, llegarán a la página oficial y descargarán este archivo y luego harán este comando y ya tendrán pip instalado. Lo siguiente es instalar virtualenv. Virtualenv nos va a permitir crear entornos virtuales. La idea de esto es que nosotros podamos tener versiones distintas de Python o de Django coexistiendo en la misma computadora. Si no creamos entornos virtuales puede haber conflictos, porque si tenemos en una misma computadora dos proyectos con versiones distintas de Django o de Python, puede ser desastroso. Pero si nosotros creamos entornos virtuales y en cada uno de ellos situamos nuestros proyectos, vamos a evitar estos inconvenientes. Por ello es que instalamos virtualenv haciendo pip install virtualenv y ya instalamos. Tenemos instalado sobre nuestra computadora pip virtualenv, pero las siguientes instalaciones que hagamos las vamos a hacer sobre entornos virtuales, ya no sobre nuestra computadora. Por ello, para crear un entorno virtual usamos virtualenv espacio y el nombre del entorno virtual que queremos crear. Lógicamente tenemos que crear una carpeta, tal vez llamada Python, que es donde vamos a tener nuestros proyectos, y luego de situarnos en esa carpeta usando la consola, recién ejecutamos virtualenv y el nombre del entorno virtual. Una vez que hagamos esto, se creará una carpeta con el nombre que le hayamos puesto al entorno virtual, y lo que tendremos que hacer es activar dicho entorno virtual. Para activarlo varía un poco de acuerdo al sistema operativo. Por ejemplo, me parece que en Linux empieza con source y seguido de la ruta hacia un archivo activate. En el caso de Windows, nosotros tenemos que hacer un comando más, se puede decir. Primero hacer cd para ubicarnos en el entorno virtual, luego hacer cd para ingresar a la carpeta scripts que se encontrará dentro de la carpeta creada, y luego escribir activate, porque habrá un archivo activate dentro de la carpeta scripts que activará el entorno virtual. Una vez que hagamos esto, en la consola aparecerá en el lado izquierdo, entre paréntesis, el nombre del entorno virtual en el cual estamos accediendo, al cual hemos accedido, más bien dicho, porque si aparece esos paréntesis quiere decir que ya accedimos. Luego bastará simplemente con que salgamos y volvamos a la ruta donde estábamos, en donde estábamos ubicados. Bien, esto es en general, como mencioné, solamente son conceptos básicos para dar una idea. Luego lo siguiente es que nosotros instalemos las dependencias que vamos a necesitar en nuestro proyecto. Como el docente nos pidió que creemos una aplicación web usando Python, lo más sensato que se me ocurrió fue usar Django, porque es un framework bastante conocido, tal vez el más usado. Pero no es la única opción, ya que también existen otros frameworks. Hay un framework minimalista en Python que también es para web, y si no me equivoco su nombre es Flask, de esta manera. Bien, entonces para usar MongoDB, al menos en este caso, yo encontré la librería MongoEngine. MongoEngine probablemente en la actualidad tenga una versión mucho más reciente que la que aquí indico, pero al menos yo encontré que la versión 0.8.0 de MongoEngine era compatible con la versión de Django de 1.9.6. Por lo tanto, para instalar una versión de Django en particular tenemos que usar igual seguido de la versión. Si no ponemos eso, se descargará la última versión, siempre con cualquier librería a la que hagamos simplemente pip install. Pero luego de los dos iguales, especificando la versión, descargaremos la versión indicada. Entonces de esta manera yo logré descargar tanto Django como MongoEngine. Una vez de que hemos hecho esta instalación, lógicamente luego de haber esperado un poco para que se descargue, descomprima e instale, podemos usar pipfreeze para conocer qué librerías o qué dependencias se han instalado en el entorno virtual en el que estamos. Si usamos pipfreeze sin activar ningún entorno virtual, nos dirá lo que tenemos instalado en nuestra computadora. En este caso dirá virtualenv. Pero luego que hayamos entrado aquí y hayamos instalado estos dos, ejecutemos pipfreeze, veremos la versión 1.9.6 de Django y la versión 0.8.0 de MongoEngine. Esto nos indicará, en otras palabras, que ya hemos instalado correctamente las dependencias. Hasta ahí ya tenemos todo lo necesario para iniciar con un proyecto en Django, pero, como mencioné, solamente estamos dando una idea general. Para que creemos un proyecto en Django y comencemos a desarrollar un poco dentro, tenemos que ejecutar estos comandos. El primero va a inicializar un proyecto nuevo, es decir, va a crear la carpeta general de un proyecto en Django.
Pero es necesario crear aplicaciones dentro del proyecto. Debemos entender el término proyecto Django como un sistema, mientras que el término aplicación como un módulo dentro del proyecto o un módulo dentro del sistema. En este caso, mi proyecto que creé se llama Python Mongo y un módulo llamado planilla, ya que tenía que hacer una aplicación relacionada con esta entidad. Y cuando queremos ejecutar, hay un archivo manage.py dentro de nuestro proyecto. Entonces, haciendo python manage.py run server, nosotros levantamos nuestro servidor de Python ejecutando nuestro proyecto, y al hacer esto ya podemos acceder desde el navegador para ver lo que tenemos hasta ahora. Lógicamente, para hacer este comando hay que estar ubicados en la carpeta del proyecto que creamos, porque cuando hemos activado el entorno virtual probablemente quedamos en otra ubicación. Entonces hay que salir y ubicarnos específicamente en la carpeta del proyecto. Entonces luego tendremos que acceder a esta dirección localhost 2 puntos y usar el puerto 8000. También podríamos usar 127.0.0.1 seguido del puerto también. Esto es porque al ejecutar run server por defecto se inicializa en el puerto 8000, pero si tuviéramos otra aplicación ejecutándose en ese puerto, podemos usar tal vez 8001, 9000 o cualquier otro número, asegurándonos de que sea un puerto libre para que se pueda visualizar. Esto significa que yo puedo abrir dos consolas, en una ejecutar un proyecto en un puerto y en otra ejecutar otro proyecto en otro puerto, y ambos van a estar ejecutándose en simultáneo y no habría ningún problema en ello. Esto puede parecer un poco extraño, pero para que les parezca más amigable, si es que han usado PHP, esto se relacionaría con Apache, o más particularmente, más generalmente con WAM Server o SAM, alguno de esos servidores que incluyen Apache. Nosotros normalmente hacíamos doble clic y se inicializaba el servidor, pero con estos comandos se hace lo mismo, solo que para Python y particularmente Django. Y ahora sí, aquello que parecía tan desconocido y lejano ahora se ve un poco más entendible. Y finalmente, ¿cómo es que realicé la publicación en Azure? Hablando en términos generales, en Azure nosotros podemos crear una máquina virtual o virtual machine y realizar dentro las instalaciones que creamos correspondientes y tener que tener allí nuestros archivos de la aplicación y sí mismo nuestra base de datos. Pero Azure también permite crear aplicaciones. Si nosotros buscamos una aplicación, por ejemplo Django o Ruby, lo que tendremos es, se puede decir, una máquina virtual ya configurada de cierta forma para soportar aplicaciones de este tipo. Entonces, si no creamos una máquina virtual desde cero, sino más bien una aplicación web, lo que tenemos que hacer es simplemente publicar nuestra aplicación. Y para publicar hay muchas formas. Podemos usar FTP o, más sencillo, usar GitHub. Así es, cuando creamos una aplicación web hay una opción que nos permite hacer deploy desde GitHub hacia Azure. Es decir, que nuestro proyecto que va a estar en GitHub igual lo tendrá también Azure. Se puede decir, lo clonará, instalará las dependencias y ya estará funcionando. Eso significa que hay que conocer un poco de Git, porque en nuestro proyecto tenemos que inicializar Git, crear un repositorio en GitHub y subir esta información a GitHub, para que finalmente Azure pueda tomar desde GitHub estos cambios. Incluso hay una opción llamada Continuous Deployment que permite que Azure esté escuchando los cambios que se hagan en GitHub, y cada vez que nosotros hagamos push de un commit nuevo, Azure se actualizará automáticamente sin que tengamos que hacer nada. Es decir, haremos cambios de manera local, haremos push hacia GitHub y Azure automáticamente tendrá esos cambios ya, se puede decir, casi en tiempo real. Demora un poquito, pero no es más que un minuto y ya está actualizado. No voy a entrar más en materia, solamente mencionar conceptos generales, pero de todas maneras voy a mencionar algo que se me está olvidando. En Django hay un archivo llamado requirements.txt. Este archivo contiene el nombre de las librerías
que se están usando en nuestro proyecto y sus versiones correspondientes. Es decir, en este caso dirá Django y dirá MongoDB. Este archivo es importante que también sea subido a GitHub para que cuando Azure haga deploy instale esas librerías por nosotros, ya que si no especificamos esto, Azure no instalará pip y no instalará las librerías, lo cual nos da más trabajo porque tenemos que conectarnos por consola de manera remota a nuestra aplicación y hacer la instalación nosotros mismos. Por eso es importante crear este archivo. Para crearlo tenemos que hacer simplemente pip freeze e indicarle dónde grabar las dependencias, porque con pip freeze obtenemos el listado de lo que hemos instalado, pero con pip freeze e indicando un archivo txt, por ejemplo, podemos escribir en este archivo y crearlo, dicho sea de paso también, con este contenido, ¿no? Y es importante subirlo a GitHub, a nuestro repositorio, para que Azure cuando haga deploy también instale tanto pip como las dependencias requeridas y entonces funcione en un solo paso, se puede decir. Ahora, todo esto de aquí es considerando que se va a crear un proyecto desde cero, pero si ustedes quieren descargar los proyectos que yo ya he subido a GitHub, simplemente tienen que hacer git clone en una carpeta determinada de su computadora y luego tienen que hacer pip install-r requirements y con esto van a instalar tanto Django como MongoDB si es que han descargado el proyecto en el que yo estoy usando esas dos librerías, porque quiere decir que en mi repositorio va a estar ese archivo. Cuando ustedes lo bajen lo van a tener y cuando hagan esto hacen el proceso inverso a esto, es decir, van a instalar tanto Django como MongoDB. Si yo no hubiera subido el archivo requirements, ustedes tendrían que hacer dos comandos o más si es que yo usara más librerías, pero aquí es simplemente hacer git clone hacia la dirección del repositorio que lo dejaré en la descripción del video y luego hacer pip install y luego ya ubicándose correctamente pueden hacer python manage.py run server y tienen en su computadora ya la ejecución para que puedan ver lo que hice en aquel entonces. En la descripción del video van a encontrar dos enlaces, uno relacionado a Django con MongoDB usando MongoEngine y el otro va a ser relacionado a Django con SQL Server usando Django-MSSQL, porque esta de aquí es la otra dependencia que usé para conectar Django con SQL Server. Como ven, aquí tiene un archivo requirements con la dependencia usada y aquí en el otro proyecto con MongoDB de la misma forma también se tiene la dependencia. Pueden hacer git clone o descargar el proyecto desde aquí. Por ejemplo, copian esto, hacen git clone, un espacio y pegan esta dirección, ¿no? También voy a dejar un enlace en la descripción hacia unos tutoriales que hice anteriormente sobre Git, sobre cómo publicar en Git y cómo hacer git clone también de un proyecto.